Hola, doctor. Hola, Pues ya si quieres empezar, voy empezando. Andy. Ok, va. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es taquicardia supraventricular. Traté de resumirlo lo más que pude y me enfoqué en el diagnóstico y en el tratamiento, que es algo que a veces nos toca presenciar en el hospital y pues para estar entrenados. Bueno, en cuanto a la definición, va a ser una frecuencia auricular mayor a 100 latidos por minuto en reposo y en el cuyo el mecanismo va a estar implicado el tejido de las de His o superior. Se puede presentar como una taquicardia de complejo QRS estrecho u ancho, y en su mayoría se va a presentar como ritmos regulares. En cuanto a la epidemiología, va a tener una prevalencia de 2.5 de cada 1.000 personas, una incidencia de 35 de cada 100.000 personas al año. Va a ser más frecuente en mujeres, 2 a 1 comparado con los hombres. Y en pacientes que son mayores de 65 años van a tener 5 veces más riesgo de presentar alguna taquiarritmia. Principalmente en los adultos mayores porque va a haber una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular asociada y por los cambios estructurales que se van a presentar secundario a la hipertensión arterial, a la enfermedad arterial coronaria, a hipertrofia ventricular o entre otras enfermedades crónicas. Vamos a tener, en cuanto a los mecanismos electrofisiológicos, que las arritmias se van a originar por una iniciación anormal del impulso eléctrico en un miocito individual o en un grupo de miocitos. Esto puede ocurrir en las células sin automatismo a través de un mecanismo similar a las células del marcapasos, que son iguales a la de nodo sinusal o nodo auriculoventricular. Por ello va a haber una iniciación anormal del impulso en un miocito. Esto va a generar un automatismo anormal o aumentado. Va a llevar a procesos despolarizaciones precoces o tardías y vamos a tener una actividad eléctrica desencadenada. Esto se van a denominar como no reentrantes. Las arritmias también van a surgir cuando las regiones en el miocardio activadas más tarde se vuelven a reexcitar zonas que ya habían recuperado su excitabilidad y esto nos va a dar una propagación anormal del impulso eléctrico en la refractariedad de los tejidos y a lo que le vamos a llamar, este mecanismo le vamos a llamar de reentrada. En este esquema voy a explicar rápidamente el mecanismo de reentrada típico. Vamos a tener en la figura 1 un impulso anormal que llega. Un impulso anormal que llega al 1 y se va a dirigir tanto a la vía A como a la vía B. La conducción a través de la vía A va a ser más lenta y va a encontrar al tejido en el punto 2 ya despolarizado. En consecuencia, el periodo refractario va a estar en refractariedad y se va a dar el ritmo sinusal, el latido sinusal normal. Un impulso prematuro, aquí en la figura 2, un impulso prematuro o un extrasístolo va a encontrar a la vía B, que es esta vía, en estado refractario y se va a bloquear. Pero se puede conducir a través de la vía A, porque el periodo de la vía A va a ser más breve y al llegar al punto 2, el impulso continúa en dirección anterógrada y retrógrada a través de la vía B.
De esta manera se va a generar un latido prematuro de origen supraventricular con un intervalo PR prolongado, que lo veríamos en el electrocardiograma, pues de esta manera. El PR se va a prolongar. Y en la figura, bueno, en la figura 3, si la conducción a través de la vía A, que es esta, es lenta, una extrasístole podría continuar en dirección retrógrada a través de la vía B, que ya salió, que en este tiempo, pues ya la vía B ya salió de su periodo refractario. Si la vía A dejó de estar en periodo refractario, el impulso podría volver a ingresar por la vía A y desplazarse en sentido circular, enviando los impulsos a los ventrículos y en forma retrógrada a las aurículas. Entonces, en cada ciclo de generación vamos a tener una taquicardia de reentrada sostenida y pues vamos a ver como tal aquí los cambios en el electrocardiograma. Dependiendo del lugar donde se encuentre, vamos a tener el tipo de taquicardia. Vamos a tener taquicardia atrial, de reentradas, por taquicardia reentrante, por ortodrómica, taquicardia reentrante del nódulo AB y pues el flóter auricular. En condiciones normales, pues la reentrada se va a evitar gracias a que el tejido tiene su periodo de refractariedad después de la estimulación. Sin embargo, pues va a haber condiciones que favorecen que haya un regreso del impulso, por ejemplo, una estimulación simpática, prolongación de las vías de conducción, ya sea por hipertrofia o por vías de conducción anormales, o por disminución de los impulsos. Un ejemplo en pacientes que tienen isquemia. Vamos a tener factores precipitantes que van a estar presentes para que el paciente pueda tener una taquicardia supraventricular. Entre ellas están las toxinas como el alcohol, la nicotina, la cafeína, algún tipo de drogas como la digoxina, la teofilina, algunos broncodilatadores, uso de drogas como anfetamina o cocaína, estrés psicológico, estrés, eh, situaciones médicas como la menstruación y algunas otras patologías como el hipertiroidismo, la sepsis, hipovolemia, enfermedad pulmonar o hipoxia. En cuanto a las manifestaciones clínicas principales, bueno, vamos a tener palpitaciones, fatiga, cefalea, disnea, molestias torácicas, alteraciones del estado neurológico y vamos a tener que en los adultos mayores va a ser común que los encontremos con datos de síncope o presíncope. Y en los pacientes en los que los ritmos sean más rápidos van a ser los que van a presentar mayores síntomas. Y es importante que hagamos diagnósticos diferenciales con ataques de pánico o ansiedad que a veces también se pueden presentar de esta manera. Bueno, los adultos mayores puede ser desde dar síntomas muy leves hasta dar síntomas de bajo gasto, síncope o incluso eventos tromboembólicos. Y, bueno, también se puede presentar poliuria en alguno de los pacientes. Esto va a ser por una secreción de péptido natriurético articular cuando está el episodio de taquicardia y que se prolonga. En la evaluación inicial, pues tenemos que hacer una exploración física completa, una historia clínica completa y lo ideal sería tener un electrocardiograma de 12 derivaciones. A veces el paciente te va a llegar pues en estado agudo y en ese momento puedes tomar el electrocardiograma y pues hacer el diagnóstico, pero en otros casos solo te va a referir que tuvo algún síntoma. Entonces a veces va a ser un poco difícil solamente con la clínica saber si tiene una taquicardia. El inicio, de acuerdo a cómo inician sus episodios y la frecuencia de cómo son, nos puede dar datos importantes para hacer un diagnóstico específico. Y
Bueno, se debe tomar un electrocardiograma, en algunos pacientes ecocardiografía transesofágica, y ya posteriormente para clasificarlos y tomar decisiones en cuanto al tratamiento crónico, pues hacer otras pruebas, como pruebas de esfuerzo, monitorización con electrocardiograma, y estudios electrofisiológicos, principalmente para hacer un diagnóstico definitivo y para dar un tratamiento cuando se piense en dar tratamiento con ablación. Bueno, en cuanto a la valoración del electrocardiograma, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Pues vamos a valorar la frecuencia, la presencia o ausencia de ondas P, cuánto dura el QRS, la relación de la onda P con el complejo QRS y la relación en los intervalos RP y PR. Usualmente los electrocardiogramas en las taquicardias supraventriculares se van a caracterizar por complejos QRS estrechos y con una frecuencia cardíaca elevada. También vamos a tener taquiarritmias con QRS anchos cuando cuando hay alguna conducción aberrante o cuando hay un bloqueo de RAM. Entonces, aquí tenemos un electro, que es un electro muy típico. Vamos a tener tenemos QRs estrechos y pues tenemos una frecuencia casi de 150 latidos por minuto. Pues sería como lo principal que veríamos. En este pues no tenemos onda P. En este trazo, aquí nos marcan cómo se establece una taquicardia de reentrada en el nódulo auriculoventricular, que es aquí donde nos marca la onda P. Identificamos una onda P normal y un retraso en el nódulo auriculoventricular que nos va a dar un PR largo antes de que inicie el periodo de la taquicardia. En ciertos casos, bueno, se va a dar tras una extrasístole de reentrada, que esto puede ser quien cause la onda de activación y va a generar la taquicardia. Posteriormente, ya en se van a describir cada taquicardia y se va a poner un electrocardiograma característico de cada una. Vamos a clasificar las taquicardias supraventriculares en taquicardias de complejo QR estrecho, que mide menor a 12 segundos o 120 milisegundos. Los vamos a clasificar como regulares e irregulares. En las regulares, pues son taquicardia sinusal fisiológica, taquicardia inapropiada, taquicardia por reentrada, taquicardia auricular focal, entre otras. Y pues las irregulares son la FA, la taquicardia auricular con flotera auricular y taquicardia auricular multifocal. Bueno, para hacer el diagnóstico vamos a tener, ya identificamos en el electrocardiograma, tenemos un complejo QR estrecho y tenemos menor a 120 milisegundos. Vamos a valorar si es una taquicardia regular. Si no es una taquicardia regular, pues hace diagnóstico de una FA y pues es otro manejo. Y si es una taquicardia regular, pues vamos a valorar si tiene ondas P visibles o no. Si sí, pues valorar la frecuencia auricular, si va a ser mayor que la frecuencia ventricular, si sí o no. Valoramos la frecuencia ventricular que sea mayor que la auricular. Si la frecuencia ventricular es mayor que la frecuencia auricular, pues vamos a tener una taquicardia. Puede ser una taquicardia ventricular septal, una taquicardia de la unión por reentrada del nódulo. Y si no, vamos a considerar el intervalo RP. Si tenemos un intervalo corto, menor a 90 milisegundos, puede ser una taquicardia por entrada del nódulo auriculoventricular no común, una taquicardia auricular focal o una taquicardia de la unión. Si tenemos un intervalo RP corto, un RP mayor a 90 milisegundos, va a ser una taquicardia auriculoventricular por reentrada del nódulo auriculoventricular o una taquicardia auricular focal. Y si tenemos un intervalo de RP largo, que el RP sea mayor que el PR, pues una taquicardia auricular focal por reentrada, entre otras. Las taquicardias .
Como medidas generales que daba la guía del 2019, para el tratamiento urgente de la taquicardia de complejo QR estrecho, en ausencia de que tengamos un diagnóstico establecido, pues si tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, el primer paso es la cardioversión sincronizada con corriente continua en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica. Si tenemos pacientes con estabilidad hemodinámica, pues se puede tomar el electrocardiograma de 2 derivaciones, se inician con maniobras vagales, posteriormente si no responden pasamos a una cardioversión farmacológica y ahorita voy a mencionar cuáles son cada una de ellas. Aquí en el algoritmo, si tenemos una inestabilidad hemodinámica, sí, pues vamos directo a cardioversión, si no empezamos con maniobras vagales, posteriormente si no son efectivas pasamos a adenosina, y si son inefectivas pasamos a verapamil o diltiazem o bloqueadores, beta bloqueadores, y de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Vamos a iniciar, bueno, el primer paso es iniciar con maniobras vagales. Primero tenemos que identificar cuáles son los factores precipitantes y subyacentes que pueden ser reversibles. La primera línea de tratamiento pues van a ser maniobras de Valsalva y pues no hay ninguna evidencia como para desaconsejarla. La estimulación va a causar, vamos a hacer una estimulación refleja del nervio vagal y vamos a tener como resultado la liberación de acetilcolina. Esto va a disminuir los impulsos eléctricos a través del nodo auriculoventricular para disminuir la frecuencia cardíaca. Ahorita les voy a poner un video. Bueno, la que tiene más evidencia es la maniobra de Valsalva modificada. Va a aumentar la tasa de éxito en un 43 a un 17% con la técnica convencional. Se le va a pedir, bueno, ese es en el video se explica cómo se hizo el estudio para llegar a esto. Se tiene que hacer, bueno, ahorita que pasa la otra imagen. Se recomienda que el paciente se le dé una jeringa de 10 cc para que él expire, para realizar un esfuerzo y que trate de mover el émbolo. Al haber llegado a los 15 segundos, posterior a que haya hecho la maniobra, se tiene que recostar y elevar las piernas. Se supone que esto se espera que baje la frecuencia. Si no tenemos una disminución de la frecuencia, pues pasamos al masaje carotídeo, que se va a realizar en el cuello extendido en una rotación contralateral. Se aplicará masaje con una presión de 5 segundos de manera unilateral en el lado dominante del paciente. Bueno, aquí se presenta un video. No sé por qué no le pongo. Vamos a girar la cabeza, vamos a girar el cuello y vamos a iniciar el masaje. Van a ser 5 segundos y pues tenemos que estar valorando si la frecuencia baja o no tenemos una disminución de la frecuencia. Cuando no tenemos una respuesta ni con las maniobras vagales, tenemos que pasar a los fármacos. El de elección es la adenosina. Esta va a tener acción sobre los receptores cardíacos de adenosina 1. La dosis inicial va a ser de 6 miligramos en bolo y se va a hacer un lavado inmediato de 20 cc con solución salina y tenemos que tener un ambiente cubital. Se les voy a presentar un video que es como más explicativo. Tenemos que la adenosina tiene una vida media de 20 a 30 segundos y la dosis posterior a la de 6 miligramos se puede volver a repetir al minuto de manera segura sin mayor problema. Y podemos dar hasta otra dosis de 12 miligramos y vamos a tener que en el 90% de los casos va a ser suficiente con la adenosina. Sin embargo, pues en algunos puede que no veamos un cambio.
tenemos que tener una vía antecubital lo más cercana al corazón, tenemos que poner tenemos que tener una llave de 3 vías, vamos a tener la adenosina, el medicamento y la solución salina, para posteriormente, después de que se pase la adenosina, se tiene que pasar la solución salina para que a la vía media llegue, pueda llegar rápido al corazón, y se eleva el brazo del paciente, está a 45 grados. Ahí están pasando la adenosina, posteriormente se pasa a la solución salina, se levanta la extremidad y vamos a ver los cambios que tienen en el electrocardiograma. Tenemos una taquicardia de 150, 157 y vamos a esperar, va a haber una pausa y posteriormente va a volver a marcarse pues ritmo sinusal. Ahí le tenemos que decir al paciente que puede que sienta opresión en su pecho, dolor, disnea, entonces tenemos que avisarle para que no sienta ahí dolor. Y pues ya tenemos que revertir. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos? Pues disnea, eritema facial, aumento de la temperatura, dolor torácico. Podemos en algunos casos tener depresión sin auricular o bradicardia persistente. Puede continuarse con una FA cuando se asocia a un mecanismo de reentrada auriculoventricular. Y pues en pacientes que tienen antecedente de asma puede causar broncoconstricción. Sin embargo, en la guía no lo desaconsejaba y decía que la adenosina biinhalada era la que causaba más síntomas, mayor efectos adversos en pacientes con asma, pero podía utilizarse de manera segura. Los fármacos de segunda línea, o que no llegáramos a tener si no tenemos adenosina, que es el de primera línea, pues tenemos los bloqueadores de canales de calcio. Los recomendados en la guía son el verapamilo y el litiazem. Van a tener una efectividad del 64 al 98%. Estos van a tener un mayor riesgo de hipotensión y pues están contraindicados en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, que tengan falla cardíaca con una FEBI reducida o que se sospeche una taquicardia ventricular o una fibrilación auricular preexcitada. El verapamilo, la dosis va a ser de 5 a 10 miligramos. Se va a pasar IV en 2 minutos, pudiendo repetirse la dosis a los 30 minutos si fuera necesario y la taquicardia aún no revierte. Y el diltiazem van a ser 20 miligramos IV en 2 minutos y se puede dar un segundo bolo a los 15 minutos de ser necesario. Otros medicamentos que tenemos son los betabloqueadores. Estos van a ser más eficaces para enlentecer la taquicardia más que para ponerle un fin. Tenemos el esmolol, se va a iniciar infusión IV de 0.05 a 0.3 miligramos kilo por minuto o un bolo de 5 miligramos por kilo. Y el metoprolol de 2.5 a 15 miligramos administrado en bolos IV de 12. Empezamos con 2.5 miligramos y tenemos a máximo de 15. Estos tienen un buen perfil en pacientes que tienen estabilidad hemodinámica y van a estar contraindicados en pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca descompensada. Y al usarlos con los bloqueadores de canales de calcio, IV, puede que tengan efectos hipotensivos y bradicárdico. Pues se tiene que utilizar con cautela. Voy a mencionar muy rápidamente las taquicardias del complejo QR ancho. Estas igual las vamos a clasificar en que tengan un complejo QR ancho mayor a 120 milisegundos y en regulares o irregulares. En las regulares vamos a tener la taquicardia ventricular, ritmo ventricular de marcapasos, taquicardia auriculoventricular por reentrada, taquicardia supraventricular con aberrancia, entre otras.
Y en las irregulares pues vamos a tener la FA, el flotter, taquicardia antidrómica por una vía accesoria, una FA preexcitada, una taquicardia ventricular polimórfica, FB y bueno, entre otras. En esos pacientes, igual si tenemos un paciente para el tratamiento agudo, tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, el primer paso va a ser la cardioversión sincronizada y en pacientes que tengan estabilidad hemodinámica, vamos igual con maniobras vagales, adenosina. Si no tenemos si no tenemos respuesta y descartamos que sea un síndrome de preexcitación en el electrocardiograma, pues pasaríamos a la precainamida y la amiodarona. Bueno, aquí está explicado el algoritmo. Si tenemos inestabilidad, pasamos directo a cardioversión, si no, pues maniobras vagales. Si son inefectivas, adenosina y B, y si la adenosina, pues, que es de primera elección, no tenemos una buena respuesta, pasamos a procainamida o amiodarona. Y si ninguna de estas dos, pues, nos funciona, pasamos a cardioversión sincronizada. En cuanto a las dosis, para el tratamiento agudo, la dosis de amiodarona viene en ámpulas de 150 miligramos en 3 mililitros. La dosis inicial van a ser 300 miligramos, dos ampollas de amiodarona, en 100 de solución glucosada, el 5%, se va a pasar para 30 minutos y se va a seguir de 600 miligramos para 12 horas posterior a eso. Se puede repetir la última dosis en 24 horas hasta llegar a un máximo de 1200 miligramos en 24 horas. Y para impregnación, ya vía oral, pues se va a quedar 200 miligramos cada 8 horas durante una semana y posteriormente se van a dar 200 miligramos al día. Y la procainamida, el vial viene de 1 gramo en 10 mililitros, se va a administrar un bolo de 100 miligramos y se puede repetir cada 5 minutos hasta un máximo de 500 miligramos. Para la infusión de mantenimiento se pueden diluir 2 gramos de procainamida en 500 de solución glucosada y se inicia en 2 a 6 miligramos un minuto. Estos no se van a administrar en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca grave, que tengan un bloqueo AV de tercer grado o que haya una intoxicación digital. Y hay que tener precaución en pacientes asmáticos. Vamos a hablar de la cardioversión eléctrica. Esta, como ya había comentado, se va a indicar en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, como cuáles, que sea una angina grave, una insuficiencia cardíaca grave, un descenso sintomático de la TA menor de 30 miligramos o menor a 90 a 50 milímetros de mercurio. Si tenemos disminución en el nivel de conciencia o si tenemos algún dato de choque, ya sea palidez, mala perfusión periférica o liguria. Las cargas se van a dar de 50 a 6 joules. Vamos a tener mayor remisión con una corriente bifásica y se va a realizar vamos a ponerle sedación y analgesia a nuestro paciente, pues para que no tenga dolor. Tengo un video, voy a ver si puedo ponerle el sonido.
Bueno, ahora voy a mencionar algunos tipos específicos de taquicardia supraventricular. Vamos a tener los que son independientes del nodo AB, como la taquicardia sinusal inapropiada, sinoatrial o la taquicardia auricular, y los que tienen participación del nodo auriculoventricular. Las por reentrada nodal típica y atípica, las de reentrada AB y la taquicardia de la unión. No las voy a mencionar todas, solo algunas, muy rápido. La taquicardia sinusal, pues, es una taquicardia fisiológica. Los determinantes, por definición, van a ser ya sea el esfuerzo, el estrés, el embarazo, y pues también pueden surgir como secundarios algún uso de fármacos. Aquí en la tabla les pongo los ejemplos. Las causas patológicas, pues ataques de pánico, ansiedad, fiebre, infección. En cuanto a los fármacos, la atropina, salbutamol, que es algo común que a veces los pacientes en piso te hacen taquicardias por el salbutamol. Algunas drogas, anfetaminas, cocaína, entre LSD, y pues la cafeína o el alcohol. Esta se va a tratar identificando la causa y pues eliminando la causa que la provoque. Y vamos a tener también la taquicardia inapropiada, que va a ser una taquicardia en reposo, exagerada ante estímulos mínimos, y pues la verdad va a tener va a ser multifactorial la causa. Tenemos una causa. Aquí, bueno, tenemos un electrocardiograma, donde tenemos una taquicardia, vamos a tener un ritmo sinusal mayor a 100 latidos por minuto, la onda P va a estar positiva en las derivaciones, bueno, en las derivaciones de 1, 2, de 2 y ABF, y negativas en la derivación B1. Y en este electrocardiograma muestra la morfología de las ondas P típicas durante el ritmo sinusal. Pues siempre vamos a tener una onda P que precede al QRS y no vamos a tener alguna otra. En algunos casos, pues sí podríamos encontrar alguna otra diferencia, pero pues ya buscaríamos que sea otro tipo de taquicardia. Vamos a tener la taquicardia sinusal de reentrada nodal. Aquí va a haber un circuito que va a involucrar al nodo sinusal, si va a tener un mecanismo de reentrada. Va a haber episodios paroxísticos de taquicardia, se van a presentar como palpitaciones, mareos, fosfenos. Aquí los betabloqueadores no van a ser efectivos y puede haber algunos resultados con amiodarona o verapamilo. Esta taquicardia se puede tratar de manera efectiva y segura con ablación por catéter, encontrando la zona de activación precoz respecto a la onda P. Otra es el síndrome de taquicardia postural ortostática. Tiene una prevalencia muy poquita, 0.2%. Va a ser una causa común de hipotensión de intolerancia ortostática en pacientes jóvenes. Vamos a tener un incremento de la frecuencia cardíaca de 30 o más latidos por minuto al pararse durante más de 30 segundos en ausencia de hipotensión ortostática. Se va a presentar en mujeres de 15 a 25 años. No existe un tratamiento farmacológico útil y las recomendaciones que se pueden realizar es una ingesta de 2 a 3 litros al día, de 10 a 12 gramos de sal al día. Y en algunos pacientes se puede iniciar tratamiento con propanolol de 10 a 20 miligramos al día, dosis bajitas, para tratar las palpitaciones. En algunos casos, pues se puede iniciar también levabradina, que en ensayos recientes, hasta un 60% de los pacientes tenían mejoría de los síntomas en combinación con los beta bloqueadores. Si tenemos, bueno, como en general de las taquicardias sinusales, primero pues tratar las causas reversibles, si es inefectivo la ivabradina o bloqueadores de beta bloqueadores. Si cualquiera de los dos medicamentos es inefectivo, pues va a hacer estudios, va a ver si es una reentrada asintomática y recurrente. Sí. Si el tratamiento farmacológico es deseable o el paciente no
es candidato, pues se puede ya sea que tenga tratamiento farmacológico con verapamil o diltiazem o ablación con catéter. Y si no es una reentrada, si no es sintomática y recurrente, pues se puede dar la ibradina con el beta bloqueador. Y en general son las recomendaciones que te daba la guía. Otra, vamos a tener la taquicardia auricular multifocal. Vamos a tener un ritmo rápido e irregular con al menos 3 morfologías distintas de la onda P en el electrocardiograma y generalmente se va a asociar a enfermedades ya preexistentes como neumopatías, hipertensión pulmonar, enfermedad coronaria, valvulopatías y en pacientes que tengan tratamiento con teofilina. Las recomendaciones del tratamiento urgente, pues tratamiento de la enfermedad preexistente como primer paso de ser posible y considerar los beta bloqueadores y, bueno, en manera aguda, beta bloqueadores IV o bloqueadores de canales de calcio. Y para el tratamiento crónico, pues igual está el verapamil o el diltiazem, que tengan una taquicardia sintomática recurrente y que no tengan datos de insuficiencia cardíaca. Se puede un beta bloqueador selectivo en pacientes con una taquicardia auricular multifocal sintomática y se debe considerar la ablación del nódulo auriculoventricular seguida de estimulación cardíaca en pacientes que tengan disfunción del ventrículo izquierdo recurrente y refractaria al tratamiento médico. Otro tenemos, bueno, el flutter, es una taquicardia auricular mayor a 240 latidos por minuto. Va a ser dependiente del istmo cabo-tricuspidio. Vamos a tener que es un circuito de macro reentrada que se va a localizar en el anillo tricuspidio. El estímulo va a salir por la pared libre de la aurícula derecha y va a regresar por el septum derecho. En el electro, pues lo vamos a ver con ondas F, ya sea en sentido horario o contrahorario, y puede coexistir con fibrilación auricular posterior a que se hace la ablación. En estas taquiarritmias puede que se presente fibrilación auricular. Aquí tenemos en el electrocardiograma. Bueno, en la imagen A tenemos ondas en sierra. Ondas en sierra negativas en las derivaciones inferiores, que son D2, D3 y ABF, y positivas en B1. Positivas en B1 y negativas en D2, D3 y ABF. Y en la figura B, el patrón antihorario, que van a ser ondas en sierra positivas en la cara inferior y negativas en B1, que va a ser lo contrario. Aquí tenemos igual la foto de otra imagen de un electrocardiograma, donde aquí en D2, bueno, tenemos las típicas ondas F, se llaman ondas F o en sierra. Tenemos una conducción de 6 a 1, 6 ondas que anteceden a un complejo QRS. Entonces vamos a tener un patrón solamente regular, pero y las ondas pues las ondas en el electrocardiograma de estos pacientes van a ser muy características. En cuanto al tratamiento del flóter auricular o una taquicardia por macrorreentrada, si tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, el primer paso va a ser una cardioversión. Si no, pues tenemos estrategias para controlar el ritmo, puede ser bloqueadores beta o diltiazem o verapamilo. Y si se prefiere la cardioversión eléctrica, pues si se prefiere la cardioversión, pues da la cardioversión eléctrica. Si no, valorarse de marcapasos y algunos medicamentos como ibutilidad o fetilidad y que se utilizan principalmente en el hospital. Si no tenemos disponibles estos medicamentos, que bueno, ejemplo en el hospital no los tenemos, pues tenemos la miovarona, que sería otra opción, y electroestimulación auricular invasiva o no invasiva, pero eso ya sería pues en los hospitales de cardiología, en otros centros donde tienen estos tratamientos.
Y para el tratamiento, si tenemos un paciente que tiene síntomas, que está muy sintomático y recurrente, sí, pues dependiendo si es dependiente del istmo cabotricuspidio, sí, se hace ablación con catéter. Si no, si el paciente no quiere la ablación o tiene alguna contraindicación para la ablación y se prefiere tratamiento farmacológico, pues bloqueadores, beta bloqueadores, ya sea además de diltiazem o verapamilo, y si es inefectiva, pues la amiodarona. Y si no quiere tratamiento farmacológico y acepta la ablación, pues sería ideal que se hiciera ablación con catéter. Y aquí en general, pues las recomendaciones, usualmente la cardioversión eléctrica va a ser con de 50 a 100 joules bifásico para la conversión a ritmo sinusal. Y lo pueden leer. Para el tratamiento crónico, pues lo ideal sería la ablación, no beta bloqueadores. Vamos a tener otro tipo que son las taquicardias reentrantes nodales, que estas van a ser más frecuentes en los adultos mayores. Se van a presentar más en mujeres que tengan y pacientes que tengan cardiopatía estructural. Estos van a presentar una conducción lenta y otra rápida con un periodo refractario más largo. Usualmente tienen un pronóstico bueno y la evolución hacia episodios de taquicardia menos rápidas usualmente no tienen un aumento significativo en la mortalidad. Si tenemos un paciente que está fuera del hospital, pues iniciamos con maniobras vagales. Si no, si tenemos inestabilidad hemodinámica, cardioversión sincronizada. Si no, iniciamos maniobras vagales en el hospital. Si son inefectivas, pasamos a la adenosina. Si esta es inefectiva, pasamos al verapamilo o el diltiazem o beta bloqueadores. Y si esos son inefectivos, pues tendríamos que hacer una cardioversión sincronizada. Sí, para el tratamiento crónico, si tenemos un paciente que tiene síntomas muy molestos y es recurrente, pues lo indicado sería ablación por catéter. Si no acepta o solo quiere tratamiento farmacológico, pues sería el que hacemos verapamilo o beta bloqueadores. En caso de que no sea con el tratamiento farmacológico, pues no lleva un buen control o siga con los episodios, pues se tendría que realizar una ablación por catéter. Y voy a mencionar rápidamente el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que va a ser presencia de vías accesorias, que nos van a dar un síndrome de preexcitación, que se va a combinar con taquiarritmias recurrentes. Va a ser muy común en el electrocardiograma que encontremos un patrón muy típico que va a ser intervalos PR cortos, complejos, inicio impastado del complejo QRS, lo que vamos a llamar onda delta, y complejos QRS anchos. Usualmente 1 de cada 5 pacientes que presente este síndrome va a presentar alguna arritmia, y la arritmia más frecuente que van a presentar estos pacientes es una taquicardia por entrada auriculoventricular en un 80% de los pacientes, seguida de una FA de 20 a 30 de los pacientes. Para el tratamiento, pues con preexcitación asintomática, recomendar isoproterenol. Bueno, se tiene que hacer estudios de electrofisiología y de acuerdo a las riesgo que tenga, se va a ver si se indica ablación con catéter o que va a ser principalmente los pacientes que tengan un alto riesgo con preexcitación asintomáticas tras los estudios de electrofisiología. Y ese sería un electrocardiograma muy común. Y como ya había comentado, tendremos que hacer un estudio de electrofisiología para valorar el riesgo. Debemos considerar evaluación pues no invasiva para ver las vías accesorias que el paciente que pudieran estar ocasionando los síntomas del paciente o si es asintomático, y debe tener un seguimiento clínico. En pacientes con riesgo, como ya les había comentado, es la ablación por catéter. Vamos a hablar de la ablación por catéter.
Entre las indicaciones para esta va a ser que el paciente tenga una pobre tolerancia a las arritmias, que los efectos adversos de los medicamentos o que haya falta de respuesta a los fármacos, que haya alguna cardiopatía estructural o por preferencia del paciente. Se va a recomendar como terapia de elección frente a fármacos en síndromes de preexcitación. ¿En qué taquicardias, en qué taquiarritmias está indicado pues hacer la ablación por catéteres? En las taquicardias auriculares focales recurrentes, en episodios recurrentes y sintomáticos de aleteo que no dependen del istmo, pacientes que tengan aleteo auricular persistente o que tengan una presencia de función del ventrículo izquierdo reducida, taquicardias por reentrada del nodo auriculoventricular sintomáticas y recurrentes, y en pacientes que tengan vías accesorias, en taquicardias por reentradas sintomáticas y recurrentes. Las tasas de éxito con ablación pues son muy buenas. De hecho, en la taquicardia, en el aleteo auricular es del 95%, en la taquicardia focal del 85%, de la taquicardia por reentrada del 97%, y la mortalidad y las complicaciones pues van a ser pocas. Van a ser pues casi mínimas. Y para el tratamiento, bueno, para indicar o para cuál va a ser el tratamiento a largo plazo, pues va a estar condicionado a la repercusión, a la frecuencia de la arritmia, a las preferencias de cada paciente y de los cuidadores y a la tolerancia a los medicamentos que tenga. También valorar pues la funcionalidad que tenga el paciente y se va a beneficiar o no de dar un tratamiento con fármacos o de dar un tratamiento con una ablación. Sería todo. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda del tratamiento o algo? No, doctora, todo bien, gracias. Adelante, mi Cesarín. Bueno, pues me pareció bien la clase, Doc. Yo creo que, bueno, en la práctica, aparentemente, bueno, la que más nos llega, las taquicardias, bueno, asociadas sobre todo al hipertiroidismo y aquellas taquicardias por reentrada, ¿sí? Entonces, pues siempre es importante valorar al paciente, hacerle pruebas, como comentaba aquí Adriana, y bueno, pues determinar ahí la causa, ¿no? Yo creo que del seguro, el que más tenemos, no sé, aquí Felipe de los R4, pero lo que más tenemos es amiodarona, de los servicios ahí de la terapia. Es muy raro tenemos adenosina, no sé ahí con ustedes, ¿no? Pues es muy difícil encontrar adenosina. A veces lo andamos consiguiendo en terapia, pero a veces usualmente no, es difícil conseguirla. Sí, de hecho, la amiodarona es lo que más, ahí sobre todo en pacientes ahí críticos, incluso verapamil, la verdad en el seguro lo único que he visto verapamil es vía oral, pero no lo he visto intravenoso. A mí todavía me tocó intravenosa, todavía hubo, hace algunos años. Sí. Decían, si el corazón va a 1000, verapamil. Verapamil. Sí. No sé, ¿alguna otra pregunta? Aquí con Adriana, dudas. Yo tengo una pregunta técnica para todos y obviamente también para el doctor y para ti, mi Cesarín, que tú has estado ya mucho más tiempo que lo que yo estuve en una terapia. ¿Cuántas veces han visto que se resuelve con el masaje carotídeo?
No. ¿Qué precauciones hay que tener antes de dar un masaje carotídeo? Tenemos que Mm. verificar que el paciente no tenga algún soplo, que no tenga una placa de ateroma o que tenga un antecedente de algún ataque químico transitorio o un EBC. Porque si hay un antecedente de estos, pues ni le tocas las carótidas, ¿verdad? No, nada. Y luego si el corazón está a 100, o sea, está ya en una taquicardia supra, más de 150, con un bajo gasto, ¿con qué posibilidades ustedes van a detectar un soplo carotídeo? Pues no, va a ser muy difícil. Claro, porque hay bajo gasto, ¿no? Ujú. Bien. Hola. Entonces, yo realmente jamás vi una sola taquicardia que se resolviera con masaje, ¿eh? Pero Sí, bueno, ¿no? bien. El experto de este tema es el doctor Lascano, ¿verdad, mi doc? Sí, Cuéntenos, pregúnteles. pues el que tiene más experiencia yo creo es el intensivista, César. Pero a ver, ¿cómo te gustaría tener la taquicardia, Jorge? No, ya sé que no te gustaría, pero si es que tuvieras una taquicardia, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Qué características? Sí, dime una característica, una característica. Por ejemplo, te voy a decir, PR corto o largo. Corto. O PR normal. Me gustaría que me llegaran de perro normal, ¿no? Y que la taquicardia sea por dolor o por otra cosa. A ver, Noemí, a ver, de lo que dijo ahorita en la clase, ¿cómo te gustaría tener el PR? ¿Corto o largo? Acuérdate, Lolita, si Sí. tienes un PR corto, ¿qué pudieras pensar? Acuérdate, preexcitación. Entonces, si tienes PR corto, acuérdense, preexcitación. Entonces, no te gustaría tener PR corto, ¿no? Menos en un trazo sin taquicardia, pues PR corto, no. Ahora bien, a ver, Diana, QRS. ¿Cómo te gustaría tener el QRS? ¿Estrecho o amplio? ¿Eh? A ver, Elena, ¿dónde te gustaría? Bueno, el QRS ancho, ¿qué significa? Taquicardia ventricular. Puede ser taquicardia ventricular o peligrosa. Entonces, no te gustaría tener de plano QRS ancho, ¿no? No. Entonces, lo más estrecho posible. ¿Por qué estrella? Lo más estrecho posible con lo que dijeron acá. Porque puedes usar fármacos que Por la disminuyan estabilidad, ajá. por la estabilidad hemodinámica, ¿no? Ya Puedes dependiendo de usar- eso. ajá. Con el QRS estrecho te da la oportunidad de usar fármacos que inhiban el nodo. Y eso es adenosina, como decía, amiodarona, en fin. ¿No? Verapamil. Ese tipo de fármacos que tienen más a la mano. Porque si es el QRS ancho, pregúntales ya cuando tienes un paciente con taquicardia QRS ancho, ay caray. ¿Qué hace Alma con un paciente taquicardia QRS ancho? ¿Qué tienes que tener preparado? Bueno, esas preguntas que las vemos mañana, ¿no? Porque ya es tarde. Entonces, ¿a cuándo tengo preparado el desfibrilador? ¿Cuándo tengo preparada los antiarrítmicos ahí? Ajá, ¿en qué circunstancias? Eso les va a ayudar. Yo tenía uno que me mandaron una vez por WhatsApp de puras groserías. Estaba muy bueno, pero no lo encuentro.
¿A ustedes no se los mandaron? Que venían el ejemplo, los electros y bueno, te decía de majaderías, pero te guiaba muy bien lo que tenías que aplicar. Voy a ver si lo encuentro y se los paso, ¿no? Si no lo vemos mañana, vemos ejemplos, vamos a traer trazos y qué pueden hacer y en qué circunstancias, ¿no? No sé si ya es tarde. A ver, déjame ver. A ver, ¿dónde está Adriana? No, solo que mi cámara está quebrada, no funciona, por eso no puedo ponerla. Sí. Alma. Oye, bueno, Alma, ¿sabes lo que es el estudio de electrofisiología, lo que hacen? No exactamente, Doc. O sea, cómo lo hacen y eso realmente nunca lo he revisado. Que pueden hacerlo con calor o lo pueden hacer con frío. A ver, déjame ver, espérame. A ver, son 3 minutos. ¿Lo pongo? Sí. Va. Ahí voy. Deja de compartir. ¿Quién está compartiendo? Yo. Ya. Listo. Ahí va, espérenme. ¿Ah? Sí. Ahí está. ¿Se está viendo? Sí. Déjame ponerle sonido, espérame. Ahí va. Según el nivel de actividad, el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto. Esta cantidad se puede incrementar cuando se realiza ejercicio físico o se puede disminuir cuando se está en reposo. Una frecuencia y ritmo cardíacos normales garantizan el suministro de sangre rica en oxígeno a todos los órganos del cuerpo, tales como el cerebro y los pulmones. Un grupo de células en el corazón, denominado sistema de conducción cardíaco, utiliza impulsos eléctricos para controlar la velocidad y el ritmo de cada latido del corazón. Un ritmo cardíaco anormal, denominado arritmia, se produce cuando hay un problema con el sistema de conducción cardíaco. La taquicardia es un tipo de arritmia en el cual el corazón late demasiado rápido. La fibrilación es un tipo de arritmia en el cual el corazón late de forma irregular y podría ser demasiado rápido. Para determinados tipos de arritmias puede ser necesario un procedimiento de ablación con catéter para impedir que el tejido del corazón ocasione la arritmia. Después de adormecer un área pequeña en la ingle con una aguja, el médico introduce un tubo hueco corto, denominado vaina de catéter, en la vena femoral. Luego, inserta un tubo largo y flexible, denominado catéter, a través de la vaina. El médico guiará el catéter hasta el corazón a través de un vaso sanguíneo que va al corazón, denominado vena cava inferior. Se monitorearán la ubicación y el progreso del catéter. Cuando el catéter llega al corazón, el médico lo guiará a la zona que está causando la arritmia.
El médico encontrará las áreas problemáticas utilizando un mapa 3D de última generación del corazón del paciente. La punta del catéter emite energía caliente o energía fría para extirpar el tejido en esta área. La ablación hace que el tejido deje de funcionar. Para una arritmia auricular, el médico extirpa el tejido auricular que la ocasiona. Si los tejidos afectados son pequeñas áreas bien definidas, el procedimiento se llama ablación focal. O si los tejidos afectados son áreas más grandes con alteraciones de ritmo más complejas, el médico puede realizar un procedimiento denominado remodelación por ablación. Ambos tipos de ablación restauran los impulsos eléctricos normales y previenen que se produzca una arritmia. Si la causa de la arritmia se encuentra en el ventrículo, el médico puede realizar una ablación focal o remodelación por ablación para tratar las arritmias más comunes. Las dos maneras, sí, hay poquito faltó. La crioablación es lo que estoy viendo y la radiofrecuencia. Claro, está muy esquemático, ¿eh? A la hora de la ablación son como 4, más, son como 5 catéteres y introducen catéteres por la vena y por la arteria. Y llevan el monitor ahí. Oye, Lolita, ¿no han ido al siglo XXI a cardio? No nos tocó, doctor, por la contingencia. Apenas vamos a ir. Ah, apenas van a ir. ¿Quién ha ido? ¿Nadie? Los R4 nada más. Nosotros fuimos a cardio, pero fuimos a urgencias. No pasamos hemodinamia. ¿Nunca entraste a los marcapasos y el estudio electrofisiológico? No, solo marcapasos ahí de urgencia, pero a electrofisiología no. Ay, no pasó. Está interesante el estudio electrofisiológico, está interesante, bueno, la sala ahí está impresionante. Sí, pero bueno, entonces, eso hacen, aquí hay quien haga estudio electrofisiológico, lo hacen varios, creo que lo hacen en el ISSSTE también. Juan Carlos debe saber si en el ISSSTE lo hacen. ¿Tú has visto en el ISSSTE? ¿Viste? Hay gente capacitada, pero no tenían el equipo, doctor. No sé si ya cambiaron. Pero sí había 2 doctores que podían hacer el estudio electrofisiológico. Okay. Uh-huh. Lo que sí estaban haciendo era lo del cateterismo, la hemodinamia. Ya. Eso sí, sí tuvimos algunos casitos. Aquí en el Instituto de Corazón, ahí en el HMA, sí hay alguien que lo haga. Sí lo he visto. Ok, entonces mañana vemos esos ejemplos, ¿no? De lo que tienen a la mano y con electros, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Y también lo de los estudios en la angina de pecho, ¿no? Sí. ¿Sale? La foto, doctor, la foto. Sale. Bye. Ya no tomó la foto, doctor. Yo creo que ahí ya no cabría una vez que se levante la... Hola. ¿Tanto tiempo? ¿Dónde lo pongo, chicos? Tengo miedo. Lo voy a poner por acá. Ya apágalo. Ya. Se oye mi Vamos a ponerlo video. en esta zona. Hasta mañana. ¿Está? Uy,